Mi pregunta era, yo siento que vine a esta vida y no fue a hacer esto, porque yo no me termino de sentir plena. Siempre hay como que me falta algo, me falta algo más, me falta algo más. Y a partir de ahí fue donde empiezo a seguir y yo le seguía pateando. Digo, esto ya se me va a pasar, esto ya se me va a pasar, esto es ahora, es una temporada, estoy muy cómoda, tengo muy buen salario. ¿A dónde me voy? Estoy en tremenda compañía y bueno, y cuando empiezo a salir con mi esposo actual, él odia madrugar, pero yo veía que cuando él lo mandaban al trabajo, tenía que levantarse temprano, él saltaba de la cama feliz por ir a trabajar. Y yo decía, yo no tengo eso. Bienvenidos a Encontraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Encontraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Muchas veces creemos que tener todo bajo control, una carrera estable, éxito profesional, es sinónimo de plenitud. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese éxito deja de sentirse como propio y empiezas a pensar y empieza a pesar en el alma? Ese éxito ya no se siente con el mismo gusto. Hay un ruido en ese momento que no te permite conectar lo que estás haciendo y que sea productivo para ti, que te sientas útil en el proceso. Hoy abrimos un espacio para escuchar a quien decidió salir del guión preestablecido y reconstruir su camino desde la autenticidad, la conciencia y la valentía. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y en esta, tu tercera temporada, exploramos historias de transformación donde el éxito deja de medirse solo por los logros externos y empieza a reflejarse en la calidad de vida y en el sentido profundo de lo que hacemos. Una temporada que se siente más honesta, más profunda, más humana y más comprometida con las preguntas que con las respuestas. Hoy nos acompaña Patricia Cuyoni, venezolana, ingeniera eléctrica de formación. Actualmente es coach ontológico integral y organizacional, venezolana, residenciada en Estados Unidos, quien durante más de 2 décadas desarrolló una carrera en el mundo corporativo, viajando, liderando equipos, construyéndose profesionalmente. Hasta que un día un vacío la sorprendió y la llevó a cuestionar qué significaba para ella vivir bien. Patricia, quiero darte la bienvenida a esta inauguración de la tercera temporada de Tu Podcast en Contrastes y gracias por aceptar la invitación a acompañarme el día de hoy. Hola, oye, muchísimas gracias, Mariela. De hecho, es un honor que me tengas acá. Me encanta este tema, me apasiona. De hecho, ha sido el tema que ha sido la chispa para el proceso de transformación que empecé en mi vida. Así que feliz de estar acá. Gracias por invitarme y ojalá que esto le cree también esta chispita a mucha gente que puede ser que todavía lo sienten y dicen, no, esto va a pasar, esto es ahora, y empiecen a escuchar ese llamado que su alma les está dando. Sí, hoy creo que vamos a ver soy bastante curiosa en las entrevistas, así que te voy a escuchar con mucha atención para poder extraer eso que a muchas veces no se escucha, pero que son herramientas y recursos que pueden proveer una posibilidad a quien nos está escuchando el día de hoy. En cada temporada que he tenido, y esta no va a ser la excepción, genero una pregunta al principio del podcast como para entender un poco con quién conversamos, que está lejos de lo que vemos en las redes sociales o de lo que puede estar en un resumen curricular.
¿Quién es esta persona que ya poco a poco se ha ido descubriendo y que hoy podría tener una definición más clara de quién es como ser humano, cuáles son los valores que te representan, si no ejercieras el coaching o la ingeniería eléctrica en este momento? ¿Quién es esa que llega a su casa, se descalza, se quita esa bata de profesional y puede hacer ese análisis del aporte que ha hecho su ser en la sociedad? Me encanta esa pregunta, porque de hecho, la gran mayoría de las veces, sobre todo cuando yo empezaba quién era, yo definía por la profesión que hacía. Y fue tan valioso el momento que empiezo este autoconocimiento es, ¿quién soy yo? Y la pregunta que primero me ha llegado, soy una persona muy curiosa de la vida, muy agradecida y esperanzada y creo que la vida es espectacular. A través de mi gran proceso de vida, siempre tenía una sensibilidad que aprendí a apagarla por no saber manejarla. Y Mm, esto a la vez me llevó a una gran curiosidad de quién soy. Empezar siempre he sido amante del aprendizaje, siempre he sido fiel creyente de lo que yo creo, lo hago con pasión. Y cuando llegué al autoconocimiento soy una persona que vino al mundo a darle esperanza a la gente, a darle la posibilidad de mm, acompañarlos a crear este amor a la vida, de que la vida la podemos de verdad mm, crear como deseamos, no como creemos, aprendimos o pensamos debe ser. Y esa soy yo. O sea, soy una ferviente, de hecho, me he convertido en una curiosa constante de qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que me está pasando. Entonces, ya no es qué me hacen, sino qué me pasa a mí con lo que me sucede mm, afuera. Entonces, ya no se vuelve desde el mm. sufrimiento, sino más bien como un juego, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tengo yo acá? ¿Qué es lo que estoy diciéndome? ¿Qué es lo que estoy pensando? Em, y desde eso, y además me encanta, es la escucha plena, escuchar a la otra persona, porque cuando nos paramos a escuchar, es tener esa capacidad de escuchar lo que se dicen más allá de las palabras. Y yo pienso, ahora que lo mencionas, que se nos habla mucho, sobre todo en el área del coaching, la mentoría, cuando tenemos algún cargo en particular, está muy estimulado en este momento la escucha activa, ¿no? Sin embargo, como estábamos conversando antes, bueno, pero ¿qué significa escuchar activamente? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo sé que estoy escuchando activamente, no? Entonces son preguntas que, al igual que tú, comparto que para ser curiosos hay que preguntarse mucho. Hay que estar dispuesto a quizás no tener la respuesta, pero a saber que se va a generar una pregunta y tu curiosidad es la que va a permitir que esa respuesta consiga o no, o esa pregunta consiga o no respuesta, ¿no? Y tú estar bien con eso. También entiendo que el estado de curiosidad, si bien nos viene a muchos propio, innato, nacimos con ese por qué, pero ¿y por qué? ¿Y pero por qué? Mi mamá me decía que yo preguntaba mucho eso. También creo que se puede construir, ¿no? Esa curiosidad se puede como redefinir, si le damos la definición eh, como fundación y que cada quien después, de acuerdo a sus necesidades, la involucre en su sistema de crecimiento, pues también puede ser un aporte. No sé si estás de acuerdo con este análisis. Totalmente, es que de hecho yo creo que por la vida vamos muy automático. Mm, Hacemos las cosas sin siquiera pensar, si siquiera es algo que en la que creemos. Em, Tenemos nosotros desde pequeños, venimos escuchando como esponjitas lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos en nuestro medio ambiente y nuestro país, porque la cultura influye mucho en lo que creemos. Y pocas veces nos paramos a de verdad eh, preguntarnos, ¿esto es algo que está alineado con lo que yo pienso, es lo que creo, es la verdad absoluta, puede ser distinto a lo que es? Y yo lo llamo más una escucha mm, plena que una mm, escucha activa, mm, porque la escucha plena habla, además de los oídos, de los 5 sentidos, es también el sentir lo que la otra persona está tratando. Y en este caso, la escucha plena puede ser conmigo misma. mm, ¿Qué es lo que de verdad estoy diciendo?
con lo que yo estoy sintiendo, esto resuena conmigo, esto tiene, por ejemplo, recuerdo, a mí me decían que ser sensible generaría mucho sufrimiento y yo me lo creí por mucho tiempo. Y de hecho, trabajé mucho en dejar de ser sensible. Mm, Y la sensibilidad, si tú empiezas a verla no desde el victimismo, sino la capacidad que tienes para sentir muchas cosas, es un gran don. mm, Entonces, mm. es como es verdad que la sensibilidad te hace sufrir, eres muy vulnerable, que eso es lo otro, que es vulnerabilidad. Eso es una fortaleza y yo considero que es una fortaleza. Entonces, y siempre escuchamos, ser vulnerable es ser débil, ser sensible es que vas a sufrir mucho. Entonces, es como, de verdad, estos dones que tengo, ¿cómo puedo yo, al aprender cómo manejarlo, convertirlo en una fortaleza? Hay que aprender a hacer lecturas y yo también creo que para eso hay una etapa. No es que, bueno, es que desde pequeño tenemos que aprender a romper con todos estos paradigmas. Es que no, es que realmente si no tuviésemos ese punto de comparación de esa formación que las personas que nos rodean están como en responsabilidad de hacer con nosotros, no pudiésemos en este momento decir qué quiero y qué no, porque no habría ningún fundamento anterior, ¿no? Para Ujú. poder respaldar el si estoy cambiando o no y por qué lo haría, ¿no? Habla de tu sensibilidad y entiendo que eso te acompañó desde muy pequeña, y se durmió por algún tiempo, ¿no? Estuvo La dormida, dormí. sí, pensando que no Me eras. me 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 aseguré de dormirla, fue un ejercicio, pero muy, muy consciente, Oh, ok. o sea, no fue que lo apagué, fue un ejercicio que yo Mm. misma me tuve que ir trabajando para irlo, em, sosteniendo o disimulando. Cuando dices que lo apagaste intencionalmente, ¿en qué momento sucedió eso? ¿Y cuándo te volviste a reencontrar con ello? ¿Cuándo volviste a conectar con esa niña, con esa esencia de aquello que sí es posible tenerlo y Que no sí era. significa que estemos mal? De hecho, recuerdo, toda la vida fui muy sensible y en mi casa me decían: "Vas a sufrir mucho con eso". Era y claro, yo no tenía a mis padres que sabían cómo decirme la fortaleza de la sensibilidad, Mm, sino más bien, claro, yo la sufría mucho y si seguía por ese lugar iba a vivir sufriendo, porque yo sentía un burro caminar y a mí me dolían literalmente las mm. piernas, y él iba muy cargado, a mí me dolían las piernas. O sea, yo de ese nivel de sensibilidad tenía. Y empecé a darme cuenta que sí, pues si yo seguía llorando tanto así por cada cosa, yo iba a ser una gran sufridora, era el término. Y acuerdo empezar a fingir cuando algo me dolía, hacerme la dura, hacerme la que no me importaba lo que me estaban diciendo. En vez de aprender a Mm. poner límites, me hacía, hasta hacía chistes irónicos, le ponía doble sentido y fui aprendiendo y me acuerdo, pero como el día de hoy, al celebrar y decir, llevo un mes sin llorar. Finalmente yo tengo esto bajo control. Y lo O sea fui que fue desarrollando. observado, totalmente observado. Totalmente, totalmente observado. Por eso te digo, es que lo trabajé. ¿Y a qué Em, edad fue eso? yo creo que yo tenía unos 15 años, 15, 16 Una años. edad delicada. Sí, y lo fui llevando, pero por años. De hecho, cuando entro en el mundo corporativo, eh, eso es otro mundo donde yo, sobre todo siendo ingeniero y en un mundo muy de hombres, muy poca posibilidad de demostrar ningún tipo de vulnerabilidad o sensibilidad. Entonces, traje mucha energía masculina, que la energía masculina no es ser hombre. Nosotros como seres humanos Mm, tenemos, ambos sexos tenemos energía masculina y energía femenina. Y la energía masculina es la que va a la acción, va concreto, va directo al grano. La energía femenina es aquella que permite conectar más con la emoción. Y entonces yo empecé a utilizar mucha de esa energía, de mantenerme, de competir, muy esa energía masculina. Y llegó un momento que después de muchos años, cuando empieza este lugar que yo empiezo a cuestionarme, ¿es esto de verdad la vida que a pesar de tenerlo todo, es esto lo que a mí me llena? Es cuando empiezo a darme cuenta que literalmente yo o sea, yo tenía un peso en el pecho, yo lo sentía.
O sea, que fueron las diferentes capas de coraza que me fui poniendo. Entonces, ahí era donde, un momento que empecé a contactar con mi ser, empecé hasta a sentirlo energéticamente. Sí, pero ¿cómo llegar a ese momento? Porque no era solo conectar con ese peso que tenías con esa pregunta, que puede sonar como muy vaga, como muy, pero eso viene cargado de una de emoción, de profundidad, de un hueco en el pecho. No viene solo, esto viene acompañado de sensaciones, que es lo que hace que impacte la pregunta, que probablemente no tuviese sentido si no tuviese ese respaldo, ese apoyo, eso con lo que viene cargado. Pero yo te imagino en un mundo corporativo y a los cargos que llegaste con la responsabilidad y con la dinámica de tener que viajar, reuniones y todo esto. Me parece que eso como que fue, como que fue una pregunta dura, como que fue un momento duro, como para romperte este estado de velocidad que ya tú tenías, poder tener la virtud de escuchar esto, aún en el ambiente que estaba. ¿Cómo fue ese momento? Mira, era desde siempre que entré en el mundo corporativo, yo decía, yo tengo que conectar y creer en lo que yo estoy haciendo para poder hacerlo bien. Mm, Porque de hecho, o sea, como que mi autenticidad yo no podía vender algo si yo no creía en él. Entonces, eso era la primera, entonces eso era algo muy esencial en mí. O sea, la honestidad es uno de mis valores más claro y nítido que tengo. Yo no soy capaz de decirte que algo es bueno cuando en realidad no creo que sea bueno. Eso por ahí era algo básico. Entonces, por ahí empiezo a descubrir, bueno, a ver, pero este mundo me gusta, este es el mundo que yo considero que es exitoso, a mí me encanta la ingeniería. Bueno, esto a mí no se me hace tan fácil, esta dinámica, el tener que hablar súper arregladito, perfecto, en modo corporativo y comportarme, pero bueno, lo vamos aprendiendo. Y fui escalando y empezaban estos tropiezos que va pasando en toda corporación. Yo decía, ok, está bien, claro, me empiezo a cuestionar, ¿seré yo? ¿Seré que sirvo? ¿No sirvo? No, mm, lo sigo demostrando, el famoso síndrome de impostor. Digo, mm, bueno, yo llevo 20 años, sigo escalando, sigo teniendo posiciones, me está yendo bien. mm, Definitivamente, el síndrome de impostor, y en ese momento yo no sabía que era el síndrome de impostor. mm. O sea, yo más bien sentía, sí, me va bien, pero yo no sé de verdad si soy tan buena. Pero, veía, pero bueno, los resultados dicen distinto de lo que yo me creo. Pero llegó un momento que yo decía, yo sigo escalando, yo de verdad que estoy ganando muy bien, tengo un trabajo que para mí es el trabajo ideal, tenía una flexibilidad, yo podía trabajar de la oficina, podía trabajar de mi casa, podía viajar y seguir trabajando donde estuviera, tenía un trabajo donde yo conocía gente de todas partes que me encanta, yo viajaba, que me gustaba viajar, y era todo el tiempo corre, 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 corre. Y yo primero empecé, espérate, yo me siento que primero no pertenezco a ningún lado, esta sensación de como de no tengo pertenencia. Y después yo decía, todo esto que para mí era el ideal, porque yo todavía siento que hay algo que me falta. Mm, Mi pregunta era, yo siento que vine a esta vida y no fue a hacer esto, porque yo no me termino de sentir plena. Siempre hay como que me falta algo, me falta algo más, me falta algo más. Y a partir de ahí fue donde empiezo a seguir y yo le seguía pateando. Digo, esto ya se me va a pasar, esto ya se me va a pasar, esto es ahora, es una temporada, estoy muy cómoda, tengo muy buen salario. ¿A dónde me voy? Estoy en tremenda compañía. Y bueno, y mm, cuando empiezo a salir con mi esposo actual, él odia madrugar, pero yo veía que cuando él lo mandaban al trabajo, tenía que levantarse temprano, él saltaba de la cama feliz por ir a trabajar. Y yo decía, mm. yo no tengo eso. Y eso es conectar con la pasión. Y seguía yo diciendo, yo algún día voy a tener algo por mi cuenta, lo voy a hacer así, y no hacía nada. Y la vida, Mariela, es muy benigna. Si no lo haces tú, la Mm. vida se asegura de que las cosas pasen. Hay una reestructuración en la empresa y yo salgo. ¿Cómo fue Y esa ese fue, salida? Esa salida fue, no lo esperaba, esa salida fue, ok, no lo esperaba, pero me siento tranquila.
¿O No, fue, bueno, ahora que tengo yo que hacer? sí, de hecho, y esa es parte de lo que a mí, siento que las corporaciones necesitan un poco más de humanización, Ya vamos a y hablar eso de es eso. mi gran sí. Ya te voy a llevar Entonces, allí. y cuando ellos, de hecho, cada año hacían, estas reestructuraciones y había un nivel de tensión Mm, siempre. Yo ya veía que algo por ahí venía, pero siempre tienes la esperanza de que no vaya a pasar. Em, y cuando pasa, al menos a mí me dio súper duro, porque ya yo empecé a decirme, acuérdate que yo venía diciendo, yo no sé si soy lo suficientemente buena, bueno, mm, esto a lo mejor puede ser suerte, y me pasa esto y me lo tomo muy personal. Me dio muy, muy duro. Y llega un momento que yo decía, bueno, yo estaba tan bien, caigo otra vez, bueno, déjame buscar otra vez otro empleo, entro en otra empresa, no pude durar 3 meses. O sea, yo ya mi ser decía, no estás para esto. Y mm, ahí entonces salgo de eso y empiezo a buscar cómo reinventarme. Entro en el mundo de inversiones inmobiliarias, estudio, hicimos grandes inversiones para prepararnos. Lo bueno que esto me trajo mucho conocimiento en el mercado inmobiliario. Hicimos, los flips, rehabs, passive income y bueno, ya después empezamos a crear un montón de inversiones de ingresos pasivos a nivel comercial, residencial, shopping ujú, malls. Y aún así yo decía, esto por ahí no va, esto por aquí todavía no va. Y después, me acontece otra crisis, esta vez fue a nivel personal, y ahí en mi gran buscar de quién soy, qué es lo que quiero, cuál es mi llamado, en un momento tuve una conversación con una persona, para ver cómo hago, cómo descubro este propósito. Él no me dijo, después de la conversación, yo salí a pasear en la naturaleza y ahí fue donde yo logré conectar con cuál era mi propósito en esta vida. Y yo conecté yo dije, yo soy un árbol que vine a esta tierra a dar luz, a dar esperanza, ser un sitio donde la gente pueda apoyarse y sentir a alguien que los acompaña, darles sombra. Y ahí fue donde conecto con quién soy yo. Y aquí viene mi gran despertar hacia el querer acompañar a otros a conocerse para vivir en propósito o vivir con quien realmente son, porque yo no lo llamo propósito porque mm, tu propósito puede ser muchos. conocerme, vivir entonces el propósito a mí lo siento como que es muy complejo, Ujú. pero ¿cuál es, cómo quiero vivir yo conectado con mi esencia? Y ahí es donde entonces hago una conexión y yo de pequeña yo quise ser psicóloga. Mira Mm, lo que esa sí. coraza me desconecta de mi sensibilidad y me desconecta de lo que siempre quise hacer de pequeña. Y de ahí, bueno, dije, mi camino es acompañar a otros y ahí empieza entonces ya todo mi proceso de autoconocimiento y certificación. Pues siempre pensé que para acompañar a alguien tenemos que conocernos, tenemos que estar preparados porque la vida, acompañar a otros es muy, muy importante saber cómo hacer. ¿Recuerdas algún momento? Bueno, primero quiero celebrar que hayas tenido ese despertar, porque a uno se le da se le dilata mucho. Hay unos que quizás lo encuentran, pero no se dan cuenta, siguen buscando, siguen corriendo y la cosa la tienes al lado y no sabes. La puedes estar viviendo, pero como no la identificas, sigues buscando. Em, Cuando estabas en el mundo corporativo, en algún momento, si te lo pongo en figura, que es como yo veo las cosas, te diría, te encerraste en el baño a llorar lo que no has podido llorar porque estás en el mundo corporativo. Hay un momento donde la sensibilidad te sirvió de algo de observación, quizás no expresarla, quizás no, este, comportarte con esa vulnerabilidad que muchas veces se limita, sobre todo cuando vas subiendo de cargo. Tiene que tener como cierta postura como identidad, sino que te permitió esa sensibilidad desde tu lado muy tuyo, muy secreto, esto lo tengo, pero no tengo por qué demostrárselo a los demás, pero te permitió esa observación delicada, precisa,
entre líneas de lo que podía estar pasando dentro de una organización, que tú podrías ver la solución, sin embargo, no tienes la facilidad de aportarla. Ay, yo creo que hay lo que yo siento es que hay un nivel de sobrevivencia dentro de las corporaciones, em, es vive o queda el que más conexiones tiene, el que más éxito tiene y no hay cabida para lo humano. De hecho, hay muy poco espacio para sentarte a escuchar al otro donde está. Y yo creo que como empresas, si le damos espacio a entender que el otro, que hay un ser humano detrás de esa persona que necesitas que haga ciertas tareas para llegar a un número, una conexión donde la misión tanto del empleado como del empleador estén alineadas, hay una forma de llegar mucho más lejos. Ahí está, hay una humanidad, y yo creo que como sociedad estamos perdiendo mucho esta humanidad. Estamos como, me importa yo, me importa que yo sobreviva, me importa yo escalar, y así va cada uno y nadie le está importando al otro que tiene al lado. Y como sociedad creo que no, estamos muy desconectados, porque si empezamos a tocar con esta sensibilidad y esta humanidad y saber que la otra persona respira, tiene emociones y tiene necesidades iguales que tenemos nosotros, podemos entender, pero si muchas veces ni nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿cómo podemos entender a un otro? Yo pienso que un punto de partida sería preparar a los cargos supervisorios para la gestión de las tanto Totalmente. propias como la de las otras personas, que tú cuando veas que una persona pega un grito de repente, o cuando una persona sabes que está tecleando con una fuerza diferente, que porque no puede drenar la impotencia que en este momento está sintiendo por un cliente, por un cálculo, el tiempo, por el due date para entregar algo. Creo que como esta supervisión no está preparada para manejar eso, prefiere hacerse la vista gorda y no digo que sea consciente y lo voy a hacer a propósito porque no me interesa, sino es No, preferible evitar y cumplir con lo que me están pidiendo, que realmente al final es lo que va a dar resultado, que son números, y al final, si no es esta persona que me los cumple, mañana vendrá otra. Y yo, bueno, hice lo que tenía que hacer, que era entregar resultados. Entonces, pienso que eh, hay, a- hay un adiestramiento ahí que es necesario hacer como abrir las puertas de un distribuidor de agua, o sea, como finalmente abre la puerta y que fluya todo lo que tenga que salir y que se entienda que somos seres humanos, sino que no andamos por inercia dentro de las organizaciones. Pienso que eso sería un punto de partida y te lo pregunto porque teniendo tantos años en un mundo corporativo donde tu posición, como bien describes, tuvo que apoyarse o anclarse en una energía masculina, es una energía de competencia, es una energía de siempre total, sobresalir, de siempre demostrar que puedo, porque aparte, como somos mujeres, hay que demostrarlo como doble la cosa, ¿no? Para poder mantener el sistema. totalmente. Entonces, ¿qué vistes que tú como mujer, que te tocó supervisar equipos, y me imagino esta dualidad entre tengo que exigirte como un hombre, pero te entiendo porque tengo la sensibilidad de una mujer para entender que eres un ser humano, que eres mamá, que eres una persona ahí que necesita irse a su casa, que se siente mal, que tiene un niño enfermo, que, o sea, eso, manejarlo desde la energía pues, femenina como cargo medio, como supervisión media o un cargo que tienes personas a cargo que tú sabes que eso pasa, pero no puedes hacer nada. Y yo quisiera entender esa parte porque a veces uno juzga esa persona no le importa, lo que le interesa son los números, pero es que tampoco tiene la libertad de tomar las decisiones de cómo apoyarte a ti. ¿Cómo viviste tú esa parte manejando equipos? Bueno, yo de hecho, yo creo que con mi equipo, yo siempre me importé, yo no, eso sí no lo pude ignorar. Ok. Algo que yo tengo es mucho respeto hacia el otro ser humano. Entonces, yo sí sabía de sus vidas, de sus Ujú. familias, de cómo estaban. O sea, yo sí me tomaba el tiempo. El reto era de mí hacia arriba que lo entendieran.
Entonces ahí es donde está la parte más difícil. Mm. ¿Y tú, a qué tú crees que se deba eso? ¿Es precisamente por la prisa, por la prisa de los resultados? Que sé que son Sí, necesarios, pero es que estoy es que tratando de no, es discernir de qué una momento. cosa, es que una cosa no excluye de otra y hay una creencia que sí. Ujú, Em, hay, sobre todo aquí en Estados Unidos hay además una creencia que lo personal tiene que estar correcto. totalmente aislado de lo profesional, como que el profesional es un robot y nos olvidamos de que todos somos seres humanos dentro de una organización y esa es la parte eh, de necesaria de entender la diferencia que hay, además la retención y sobre todo hoy en día, que los jóvenes es dificilísimo retenerlos, aún más, si no se sienten ni siquiera considerados, ¿qué lealtad puede tener alguien hacia una empresa? Sí, hoy estaba analizando, tengo un par de días analizando un video de que habla precisamente de esa generación que lo quise ver porque es la generación donde está mi hija, que tiene 18 años, esta generación Z, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo entender? Pues tengo un sobrino también de 22 años, yo decía, ¿cómo entender esto? Que él me dice, no, es que estoy en este trabajo, está de gerente de tienda, pero no me siento bien, yo prefiero buscar otro trabajo. Yo hacía, en menos de un año he llegado a ser gerente de tienda, ¿de qué estamos hablando? Entonces él, no, bueno, pero yo, no sé, puedo buscar otra cosa donde me conecte mejor, donde sienta que me valoran más. Y yo decía, no voy a juzgar esto, porque yo decía, bueno, ¿cómo vas a estar saltando? Entonces, cuando lean tu currículum, hace uno, dos, tres trabajos en un solo año, en 2 años, cuando uno cuidaba mucho eso, eso era una Eso está estética dentro del cambiando. resumen curricular. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser de esta manera? Siempre y cuando tenga una orientación productiva, ¿no? No es no saber dónde estoy, sino saber por qué estoy cambiando tanto, porque en realidad sé lo que estoy buscando y hasta que no lo consiga no me voy a quedar tranquilo. Entonces es bien sabio esta etapa que están viviendo las corporaciones con la mezcla de generaciones, con tanta diferencia de lo que quieren, ¿no? Porque siempre hemos estado generaciones mezcladas en las organizaciones, pero esta en particular tiene una esencia que quizás se está entendiendo como frágil, pero yo creo que es más bien decidida en cierto punto de vista. Cuando sales de la corporación, vienes de una vida donde viajas, manejas equipo, tienes toda una estructura, un plan de trabajo, una agenda comprometida. Y ahora, cuando nos dedicamos al coaching ontológico integral y a ver el coaching organizacional, te toca el otro lado de la historia. Entonces, ¿cómo se bajan las revoluciones? ¿Cómo tu mente cambió ahora que no tengo que estar en tacones todos los días? Ya es mi decisión, puedo respirar con calma, puedo tomarme el tiempo para tomar decisiones. ¿Cómo bajaste ese sistema tan rápido de tantos años para luego tomar una pausa obligatoria? Bueno, de hecho yo creo que mi pausa fue más bien en una búsqueda y no fue nada fácil. Mm, Fue porque fue un proceso donde yo no tenía ni idea qué era lo que quería hacer. Entonces, pero dije, algo tengo que hacer. Y me metí en la parte de inversión inmobiliaria porque yo decía también de tener ciertos ingresos a no pasar a nada. Y además tenía también la creencia de que hay que generar para poder y para poder ser alguien, ¿no? mm, Y a la vez me encantaba la idea del real estate. No voy a decir que no, lo que sí me di cuenta que no era lo que me movía. O sea, me gusta, es importante saber de eso, es importante crear un ingreso pasivo para poder tener una vida donde no tenga, siempre dependa del trabajo. mm, Entonces, eso lo utilicé, aprendí, me dediqué a eso y a la vez en lo que es la parte del coaching, esto de ser entrepreneur no es nada nada fácil. fácil. De hecho, yo ahora estoy trabajando como una loca. Y una de las cosas que tengo que hacer es aprender a pausar
Y estoy ahora porque ya no es que te exigen a alguien, ahora eres tú tu propia, la propia persona que exige. Y, y desde ahí el mundo, y además de aquí hay que aprender de todo. Entonces, yo además soy amante de aprender. Yo vivo metiéndome en cosas que aprendo de tecnología, estoy aprendiendo de la IA, estoy aprendiendo de mí misma, estoy aprendiendo de mercadeo, estoy aprendiendo de edición, estoy aprendiendo cómo comunicar, o sea, ahí amo aprender y entonces no tengo tiempo para decir que bajé la revolución, de hecho, es uno de mis ejercicios, Mm, es decir, aprender a regularme. Es decir, aprende a también es importante pausar. Y me veo, porque ahora ya me escucho, sí, ya mi cuerpo me dice: Bájale un poco". sí, hay que, sí se presta atención y a veces da como un poco de impotencia cuando sabes lo que el cuerpo te está diciendo, pero las circunstancias no te permiten pausar. Es muy duro eso, porque creo que el cuerpo pesa el doble. Ujú. Eh, Cuando, ahora que dices que estás con una velocidad, bueno, autoimpuesta, porque me imagino que al final hay que resolver, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu conexión de la ingeniería al coaching particularmente ontológico? Que es particular, Sí, mira, es como de yo mucha la firmeza, de mucha rigidez a esto muy espiritual, muy del ser, muy, ¿sabes? era de hecho, la ingeniería lo que me hacía era desconectarme de mi propio ser, porque todo era cuadrado, todo Ujú, es número, no, ahí todo es racional. ujú. Y por eso la racionalidad nos desconecta del ser. Y cuando yo estaba súper desconectada con estas corazas, fue mi forma de evadir cualquier emoción, era, vamos, es número, aquí vamos a hacerlo Todo con tiene que tener números, sentido y todo lógica. tiene que tener Mm. sentido. Y, ¿Y te y pasó? recuerdo, Sí, dime. no, no, digo, esa caminata que te dije que fui al mar donde conecté con Ujú. quién soy. La conexión que sentí no se puede explicar con palabras. Por eso te digo, celebro eso porque Mm. no pasa siempre. Em, me Bueno, sí, da, se sí, puede lograr, lo que pasa es que hay que darnos permiso. Y muchas veces tenemos miedo y el proceso no es fácil. Es un proceso duro porque hay mucha emocionalidad que la tenemos tapada, pero las emociones son como el agua. Ellas siempre encuentran una forma de escape. y es tanto así o sea, me pienso en el momento, bueno, en que tú tuviste ese encuentro, esa manera de, no sé, eso se dice muy fácil, pero ¿cuánto tiempo tomó eso desde que Tomo. interrumpiste tu área corporativa a llegar a eso? ¿Qué tiempo pasó? Eh, yo te digo, fueron unos 5 años. Oh, wow. ¿Saben? O sea, porque uno piensa, bueno, entonces yo tengo que descubrir para qué soy buena. ¿Para qué soy No, buena? Entonces tú agarras papel y lápiz y dices, vamos a ver, vamos a escribir, vamos entonces a tomar, te lo estoy diciendo porque pasé por todas. Entonces cuando dejé de eh, preguntarme y de buscar respuestas, entonces solita fueron apareciendo, ¿no? es que Eh, por eso te digo que el porque, propósito, sí, no la buscaba aquí, le decía, ok, ¿para qué eres buena? Bueno, o sea, no hacía pausa, no respiraba, no dejaba, no de preguntarme, sino, bueno, ¿con qué pedacitos me da plenitud? Porque es este dibujo de que al conseguirlo tiene que ser el significado de tu existencia. Y no es así. Yo puedo tener varias cosas que quiero hacer en la vida que me dan plenitud y no necesariamente va dirigida a una sola. Entonces, es eso, aparte de que cuando decides tomar estos pasos, hay quien esté solo, pero generalmente estás acompañado. Entonces, ¿cómo encajas todo esto que tú estás pensando que quieres hacer, lo que el cuerpo te está diciendo, lo que el alma te está pidiendo, con la persona que tienes al lado? O con el contexto o con el vínculo que tienes familiar que te conocen de una forma y ahora la transformación es solo tuya. Los otros y, no e- y, ese, necesariamente y, entienden. ese, y ese es parte del reto. Ujú. Eh, y lo importante es que no intentes cambiar al que está al lado tuyo. Lo Sí, pero importante es vienen que verdades duras allí. sí,
hay un proceso y también creo que hay un poco de tu propia transformación, la persona que está al lado tuyo también va respirando un poco de eso. Mm. A lo mejor no al mismo nivel, a lo mejor no al mismo paso, a lo mejor hay un poco de resistencia al inicio, al menos en mi caso, ha habido un poco más de de acompañamiento. Em, claro, y sobre todo cuando estás en el proceso de este ajuste, de crear, esta nueva forma de Que no vivir. sabes para dónde vas, pero voy a algún sitio, dame tiempo. Exacto, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahí es, con mucho amor y decirle y sobre todo yo tengo la suerte de que mi esposo vivió toda la vida de pasión. Mm. Y él me ha vivido mi proceso de trabajar, ahora vivir de mi pasión. Entonces, él siempre ha dicho: "Yo nunca he trabajado un día en mi vida". Oh, guau, qué bueno eso. Ujú, Ya, eso es muy bueno. Si tuvieras que, o sea, entiendo que has acompañado personas a que se encuentran probablemente en ese momento en que no saben, no sé qué tengo, sé que siento algo, pero no sé qué es, y puedes ser tú esa persona que les oriente o las acompañe a descubrir qué significa eso que en este momento llamamos vacío, ¿no? Ese sitio donde sé que me quiero mover de aquí, pero no sé para dónde voy y no soy capaz de identificar qué puedo hacer porque lo que sé es lo que he hecho hasta ahora. Entonces, bueno, ujú. ¿cómo entender para qué más? O sea, ¿qué más puedo dar cuando significa erróneamente empezar desde cero cuando tenemos muchísimo material acumulado? Entonces, ¿cuál es lo que ves más recurrente? ¿Qué patrones recurrentes ves? No sé si las tendencias son femeninas, mujeres. ¿Cuáles son los patrones recurrentes que observas? ¿Qué es lo que más se repite en esas historias como que de angustia interna cuando estás acompañando? ¿Qué es lo que más nos... Hay mucha tristeza. Mm, Hay una gran tristeza, em, y a veces la gente sabe que hay algo y no creen que es eso. Y están además en un lugar donde dicen: "Tengo que dejarlo todo para irme para allá", sin ver además que todo es progresivo. mm, Es hay una la parte del coaching ontológico es que nosotros trabajamos el ser. Nosotros tenemos muchas formas de ser, y de acuerdo a las formas de ser, tú puedes accionar. Entonces, la forma de el ser está constituido por un cuerpo, o sea, nosotros literalmente nuestro cuerpo sabe hacer cosas. Por ejemplo, la mm, supermujer. La supermujer tiene un cuerpo, una corporalidad que es echada para adelante, tensa, yo lo puedo con todo. Tiene una emocionalidad, puede tener mucho miedo de no tener control. Entonces, hay mucho miedo mm, involucrado. Por darte, cada persona tú vas hablando y vas escuchando su lenguaje, y hay un lenguaje que son creencias al respecto. Y empiezas a acompañar a esa persona y empieza a descubrir cómo no ven posibilidades de donde están. Cuando empiezas a mm, acompañarlos primero en la corporalidad, ven, desde acá yo no puedo lograr nada. Hay gente que está desempoderada, el cuerpo de una desempoderada es hacia abajo y hacia atrás. Entonces, así van por la vida tratando de hacer algo mm, distinto. Entonces, mientras los vas a acompañar, y explicarte esto en 3 minutos puede ser muy complejo, pero la belleza de esto es que cuando empiezas a acompañar a alguien y empiezan a ver cuál es la emocionalidad que tienen, cuál es la creencia, los juicios que tienen, las declaraciones que se dan, y cuál es la emocionalidad que tienen, cuando empiezan a entender y salen de eso y dicen: "Guau, hay posibilidades de hacerlo distinto. Tengo que hacer el trabajo, tengo que trabajar y validar cuáles son mis creencias". El cuerpo se trabaja. O sea, porque nosotros durante X cantidad de años, y normalmente lo que estoy viendo es que mucha gente a partir de los 30, me ha tocado 2 chicos de 30 años que están ya en ese lugar, pero la mayoría está en 35, 36 años, están ya cuestionándose. Y empiezan a darse cuenta que durante 35 años han tenido este juicio, esta cantidad de juicios, este cuerpo que los acompaña y esta emocionalidad que cuando empiezan a mirarla dices: "Guau".
yo no me había percatado de esto. Y cuando empiezo a cambiar un poco el juicio que veo, oye, Mm, ¿cómo trabajo el cuerpo para que me acompañe mm. también a buscar la emoción equilibrada? Porque las emociones no se eliminan. La emocionalidad existe porque te da un mensaje. Lo que pasa es que normalmente las tenemos en exceso o en déficit. Y eso es lo que no, nos limita mucho del accionar de lo que necesitamos. Dame un ejemplo de una corporalidad, de un acto de corporalidad que haya cambiado durante la sesión. O sea, cuando la persona se da cuenta de que, es que cuando siento esto siempre tengo la postura de, o las manos, o no sé, la cabeza, los hombros, que luego de darse cuenta empiezan o al momento de romper esa creencia, el cuerpo cambia su gesticulación, o su presión, su postura. Mira, una de las grandes cosas, de la grande emocionalidad, muchas de las personas se sienten o desempoderadas, o yo lo tengo que poner todo, pero hablemos la desempoderada, la que no tengo la posibilidad de hacer algo distinto, por ejemplo. La corporalidad, si tú te imaginas de alguien desempoderado, es así. O sea, si tú normalmente yo lo que le pido, no me lo hables, Ujú, hazme con tu cuerpo como si fueras una estatua ujú. lo que tú sientes cuando tú dices yo no puedo hacer esto. Entonces las personas se te ponen normalmente así. Y yo las invito a que se queden un rato ahí. ¿Y cómo se siente? Digo, ¿qué puedes hacer desde ahí? Ni dice nada. Bueno, abre un poquito el pecho y abre los hombros. Haz tú mismo el gesto para que veas. Ponte así un rato y después ábrelo. De aquí hay apertura completamente distinta. Ya se mira al mundo desde otro lugar, porque aquí tienes la energía totalmente comprimida hacia adentro. Una persona que está todo el tiempo sosteniendo, está todo el tiempo así, la salvadora, ya que tengo que hacer lo que al salvarle a todo el mundo y no me salvo yo. Entonces, es esta. ¿Cuánto tiempo puedes tú encargarte de ti cuando estás en esto? Entonces, la emocionalidad de alguien así es ternura en exceso hacia el otro y ternura hacia ello en déficit. Entonces, ¿tú crees que esa observación, o sea, si hay alguien que está viendo, bueno, las personas que están viendo el podcast el día de hoy y sienten que tienen, o sea, ¿qué observación tienen que hacer? Como, por supuesto, buscar ayuda, buscar apoyo, buscar un refuerzo, pero ¿qué podemos empezar a observar que puede estar diciéndonos algo corporalmente? Y entiendo que en ese momento tenemos que como prestar atención a, bueno, cuando me pasa esto que me está incomodando, ¿qué estoy pensando? Que lleva ¿Qué a que estoy ese cuerpo pensando? Exacto, porque los pensamientos es lo que generan la emocionalidad y por ende también la corporalidad. Entonces, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Cómo tengo mi cuerpo mientras estoy pensando? ¿Cuál es mi mm, corporalidad ante esto? ¿Qué posibilidad tengo yo desde aquí a accionar distinto? Y eso es el gran reto de hacer algo distinto solo desde la parte mm, cognitiva. Porque si tu cuerpo no sabe acompañarte a enfrentarte desde otro lugar, por ejemplo, alguien que es muy de sostener, no va a saber sostenerse porque siempre está sosteniendo. El cuerpo de sostenerse tiene que aprender también a abrazarse. Y si una persona está en la posición que tú estuviste y que pienso que todos en algún momento, consciente o inconscientemente, o sea, le prestamos atención o no, llegamos a ese estado como que me siento que no soy lo que quisiera ser, pero aún no sé qué quiero ser. Eh, Tienen de todo lo que se estableció socialmente, que es lo que podemos tener, lo que nos enseñaron, lo que nos transmitieron y lo que nunca cuestionamos, pero no se sienten completos o no se sienten en plenitud. ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde pueden empezar ellos y cómo los empezarías tú a acompañar? Bueno, una de las primeras cosas es empezar a ver cuánto de mi vida la he creado yo por lo que yo creo o por lo que la sociedad me dijo. O sea, cuando yo me di cuenta, em, el éxito que yo creía que era el éxito, era lo que yo pensaba que era el éxito, Mm, no porque era lo que yo vi. Yo veía a la gente viajar, yo veía a la gente que tenía altos cargos, yo veía, y eso fue lo que vi en casa, y eso fue lo que creí que era el éxito, pero nunca miré cuál era el éxito para mí. mm, O viví también pensando que si yo llegaba a una organización y tenía estos cargos, iba a hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Y lo hice por
satisfacer el orgullo de mis padres, porque fue el mandato que escuché en casa. ¿Y qué pasa con lo que yo necesitaba para mí? De hecho, una de las cosas que a mí me dijeron es, mis propios padres, pero Patricia, tú eras tan buena en el corporativo, ¿qué haces tú haciendo esto? O sea, y ahí dije, wow, mira, ahí está la creencia, exactamente, así fue como crecí yo. Sí, bueno, partiendo de que hacen lo que pueden, ellos no saben más de lo que hacen, pero Y hay cero crítica. sí, hay algo, hay una, o sea, es otro o como obstáculo que me gustaría que las personas supiesen que es, y que no es que estás equivocado, sino que es. Es esta lealtad a respetar que la paternidad que tuvimos fue la ideal, y que cuando nosotros decidimos romper esa lealtad, nos liberamos nosotros, pero para ellos es un golpe muy duro como padres. Sí, Ellos piensan que estamos cuestionando o juzgando lo que ellos hicieron, como que es una rebeldía, aun cuando tengamos 40, 50 años, cuando pase esto, piensan que es una rebeldía de nuestra parte reprocharle de alguna forma que lo que hicieron no fue lo adecuado, y por eso hago hoy algo diferente, o una manera de reprochar lo que pasó. Sí entiendo lo que dices, porque me pasó con mi carrera profesional, me pasó, o sea, todavía a esta edad, todavía escucho cosas como que, ¿verdad? ¿Y por qué todavía haces eso? Y no parecen cosas tuyas. Porque tú tendrías que saber estas cosas que ya uno lo escucha desde otro punto de vista. No te digo que hay momentos en que afecte, porque digo, trato de que no te sientas mal, pero es que no puedo cargar más con esto, ¿sabes? No puedo resolver más esto. es que, y ahí es donde tomamos esta parte, es, tú hiciste tu vida como tú quisiste, ahora Ujú, déjame elegir a mí mi vida. Em, y lo bonito de ser acompañado, esto es muy difícil hacerlo solo, ujú, eh, porque muchas veces nosotros no vemos nuestros propios puntos ciegos. Y lo bonito de cuando yo hago mis sesiones es la gente empieza a descubrir un montón de cosas que no tenían ni idea de lo que ellos estaban haciendo. Está muy, muy oculto. Eh, y cuando empiezan a mirar, dices, wow, yo no me había percatado de esto. Entonces te empieza a abrir una ventana para empezar a decir, ok, déjame mirar por ahí. Hay posibilidades, puedo hacerlo distinto. Y siempre lo digo, no es un proceso fácil y lo maravilloso de transitarlo es que como se vive al transitarlo, después de transitarlo, la vida cambia. Es ujú. totalmente otra. ¿Cómo sabes que ya cambió? ¿Qué te lleva a Ay, saber que estás en eso, que ya estás, que no abandones, que un poquito más y sí? y es que empiezas a mirar la vida distinta. Está, sobre todo cuando empiezas a mirar que ya hay un famoso el triángulo del desempoderamiento donde pasamos normalmente entre víctima, victimario y el salvador. Y ya cuando tú te sales de ahí, es yo Mm, soy el dueño de mi vida. Entonces, a partir de aquí yo tomo las decisiones y sé que los resultados van a ser consecuencia de mis decisiones. Y me puedo equivocar, pero lo estoy haciendo desde otro lugar. Ya yo no responsabilizo a nadie por lo que está pasando. Ahora soy yo la que tomo la decisión de mi propia vida. pero entiendo que no es tan racional como parece. No es un conocerse, es un desde aquí estoy siendo congruente con lo que quiero. Puede ser que no, este no sea el camino y la vida no me va a dar siempre los resultados que quiera, pero yo ya tengo herramientas para poder manejar lo que me sucede, porque ya no me veo desde el victimismo, Mm, sino mm, todo esto que me está pasando es para qué. mm. Una gran pregunta. Eh, Porque Sobre, todo es un para qué. Y no necesariamente lo que nosotros pensamos que es para nosotros es lo que de mm. verdad debe ser para nosotros. Sí, quizás es el inicio de algo o la señal de algo, pero no Ujú. necesariamente el punto de llegada, que es el destino que uno tenía pensado que es. Por eso hay que mantenerse como muy abierto, pero sí hay momentos, sí hay momentos de frustración, sí hay momentos Sí de, lo hay. Y sí, de, además, cuando tú llegas a un punto, tú dices, ok, ahora viene el próximo aprendizaje. Esto es
continua. Sí. La vida Mm, es continuamente esto. mm, Y es seguir mirándote, y hay otro aprendizaje, y hay otro más y como se dice, la cabra tira para el monte. Normalmente tendemos a ir a lo que ya sabemos. sí, Entonces, cuando total. llegas ahí, al menos ya te pillas. Ah, aquí Mm, estoy otra vez. Pero ya lo ujú, tienes en la luz, o sea, ya eres consciente. mm. Aquí estoy haciéndolo. Entonces, ok, yo puedo ahora decidir, espera, lo agarro y déjame encargarme de esto y volver a ir hacia donde quiero ir. Sí, por eso creo que las pausas son importantes, ¿no? Como te digo, yo me veo siempre en carrera. Em, y a veces como hay momentos que quizás son para no enfrentar y otros momentos porque siento que no tengo tiempo de tomar pausas. Y yo siento, y la verdad es que si lo decido, los hago, ¿no? Al final es mi Ujú. decisión de tomar las pausas. Patricia, si tuvieras que decirle algo a esa Patricia a dos Patricias, a esa Patricia niña joven y esa Patricia corporativa que se encuentra con esa Patricia de hoy, ¿qué tendrían en común y qué le dirías que con la experiencia que ya tienes y sabiendo lo que sabes, qué le dirías a esas dos personas en sus diferentes etapas? Ay, yo le diría gracias, le diría, hiciste lo mejor que pudiste y hoy finalmente pude integrar a las dos, porque la corporativa también tiene mucho aprendizaje Mm, y esa niña sensible también tiene espacio, pero ya no está con esas sensibilidades del sufrimiento y está con esa sensibilidad de poder percibir aquello que hay allá afuera que también hace falta y la belleza también de lo que hay. ¿Y cuáles serían esas tres, no sé, no me gusta llamarlo tips, pero cuáles son esas, si las personas se tuvieran que llevar algo de este episodio el día de hoy, cuáles son esas tres cosas que tú quieres que recuerden, esas tres principales cosas que para ti son relevantes, que serían un punto de inicio o por lo menos de curiosidad para quienes están en ese espacio provocado o no de querer descubrir algo más sobre ellos mismos? Yo creo que hay uno que es vital, es que nosotros solemos tener frases que ni siquiera la pensamos. Hay gente que te dice: "La vida es dura", y no y nosotros eso es una declaración. Por ende, Mm, cualquier cosa que hacemos en la vida nos vamos a asegurar de hacerlo de forma que la vida sea dura. Entonces, estar muy consciente de lo que decimos. Lo otro es, si yo siento algo, no lo tapes haciendo algo, mm, sino párate a ver qué es esto que estás sintiendo. ¿Qué es? Escúchalo. Y después, ¿cuál es este cuerpo que estoy sintiendo que no me está permitiendo hacer lo que necesito hacer? Y el tip número uno, no hay nada mejor que alguien te acompañe en el camino. No lo hay. Una de las cosas que yo aprendí, yo recuerdo, yo me creía que yo era una cosa rara, que lo que yo vivía y lo que yo sentía, eso no le pasaba a nadie más. Y el momento que empiezas a estar en estos espacios seguros, donde la gente va a lugares donde te permites de verdad hablar de lo que estás viviendo, cuando empiezas a ver, pero a mí me pasa eso, pero a mí mm. también me pasa eso. Digo, coño, pero entonces no estoy sola. Todos estamos en el mismo camino y creemos que somos lo único que nos está pasando lo que nos pasa. Y desde ahí podemos también empezar a tener empatía por el otro. Sí, y es ese permiso a ser vulnerables, ¿no? Ese identificarte con otros te da espacio a ti para soltar un poco esa carga, esa máscara, ese parecer que para poder ser quien que realmente quieres ser, porque hay un momento en que se vuelve bastante pesada la carga, se vuelve, la incoherencia es tanto que cuesta mucho sostenerla. Es durísima porque llega un momento que ya te pierdes de quién verdad eres. Ya te la crees tanto y además dejas de ser mm, compasivo contigo en absoluto. Pasas a ser tu peor enemigo, la forma como te hablas, como te tratas. Eh, y eso no lo dices para afuera, es la conversación que tienes contigo mismo. Sí. Patricia, ya para cerrar, me gustaría, bueno, primero agradecerte la oportunidad de permitirme abrir esta tercera temporada.
saber que estoy empezándola y que este proyecto está iniciando con mucha calma, con mucha profundidad, con mucha intencionalidad y con mucha autenticidad de parte del invitado, que permite ofrecer esa mirada de, aunque creas que las cosas están bien, podrían estar mejor, que hay una escucha así como profunda, que no necesariamente es hacia otros, pero también hacia ti mismo, y tenemos el permiso de hacer eso, que toma su tiempo, que es un proceso, que no es nada cómodo, nada cómodo. Hay mucho dolor en el proceso, hay mucho dolor, hay mucho cuestionamiento, hay mucho, mejor me quedo con lo que tenía porque esto ni sé para dónde voy, pero duele tanto que para qué estoy viviendo esto. Entonces, escucharlo de parte de ti, sabiendo que es una realidad, que es una experiencia vivida, que estuviste muy bien y que, bueno, estuviste, no sigues bien, solo que hubo decisiones en el camino que te ayudaron Dolieron a mucho. ver, sí, a ver cosas que estaban, pero que no sabías ni siquiera cómo manejarlas, ¿no? Es hablar de la experiencia propia y luego tener la claridad desde lo que hiciste y desde lo que aún estás haciendo para construirte, para acompañar a otros desde una postura más empática, más propia, más sé lo que sientes y como sé dónde estás, puedo decirte cómo hacerlo diferente y no tengo todas las respuestas, pero sí sé que te puedo apoyar en conseguir juntos cómo solucionar esto y yo crecer contigo en el proceso. Eso me parece muy noble y muy sabio, muy humilde, con muchas ganas de, porque ahorita te escucho y me parece difícil dibujarte en el mundo corporativo, ¿no? Por lo que estoy observando ahorita, porque es una sensibilidad total que no se asemeja a la energía masculina en lo absoluto. Así que escuchar tu historia para inaugurar esta tercera temporada es un encuentro conmigo y mi proyecto, para saber por qué lo hago, para qué lo hago y qué es lo que estoy buscando a través de cada invitado. Siempre les digo cada historia, sin necesidad de enumerar o enunciar lo que vamos a hablar, cada historia entre líneas trae mucho consigo. Trae mucho de lo que precisamente no le has puesto nombre, pero el día de hoy puedes identificarlo y decir, esto me pasa a mí y ok, ¿cómo pudo ella superarlo? O definitivamente esto que estoy escuchando me ayuda a saber qué no quiero hacer. Esas dos cosas son totalmente factibles cuando abrimos venimos con mente de aprendiz y con ganas de escuchar a otra persona. ¿Cómo te gustaría despedirte el día de hoy? ¿Y cómo te gustaría que las personas te puedan ubicar? Esta plataforma está a tu orden para distribuir tus redes sociales y la forma en que las personas puedan conectar contigo y qué servicios estás prestando y cómo puedes ayudar. Súper, oye, muchísimas gracias, de verdad que me encantó esta conversación, una conversación de corazón a corazón y de alma a alma. Eh, yo creo que el mayor regalo que tenemos todos es tener la valentía, y la valentía es hacer las cosas con miedo, de pasar por este proceso de autoconocimiento. De hecho, para mí, yo lo llamo, yo pasé de este sufrimiento porque yo soy la cosa más rara. Ahora hasta me divierto, porque cuando algo me pasa, espérate un momentico, y voy hacia la curiosidad. Es como esta niña que trata de descubrir algo, y la vida se vive desde otro lugar. De verdad que es desde otro lugar. Em, y todos tenemos esas posibilidades, absolutamente todos. Y mi mayor invitación es a eso, a crear la vida que cada uno desea hacerlo. Y no estoy hablando que esto es idealista. La vida se puede diseñar de la forma que lo quieran hacer. Todos tenemos esa habilidad. Lo que pasa es que no las creemos. Ah, muchas veces la vida no las diseña. Y yo de verdad que les digo, se puede diseñar. Así que esa es mi mayor invitación. ¿Y dónde me pueden encontrar? Estoy en Instagram, eh, mi nombre y mi apellido. No sé si quieres que lo deletree o después tú le pones, Yo porque lo no es coloco en tan la sencillo. descripción. Ya. Y esto, tanto en Instagram como en LinkedIn me pueden ubicar. Y yo doy sesiones uno a uno, y ahorita estoy creando un programa para acompañar en una comunidad, entre 20 y 25 personas exactamente, para hacer todo este proceso de dónde estoy y hacia dónde quiero ir.
para conectar con mi para qué. Yo lo llamo mi para qué. Em, la gente lo llama mi sitio donde me siento libre, donde siento plenitud, donde vivo la vida conectada conmigo. Cada persona le tiene un nombre distinto, pero yo A mí me siempre gusta, desde mi para qué. ¿Cómo lo a mí- dirías tú? ¿Cómo lo llamarías no, tú? yo lo digo para qué, a mí se ha vuelto fundamental. En casi todas las cosas que he hecho en los proyectos coloco tu por qué y para qué definen el proceso. A mí el para qué me ayudó a responder muchas preguntas, de sobre todo cuando quiero iniciar algo, este para qué me invita a saber si lo hago desde el ego, desde el orgullo, de la soberbia, desde la emoción, si esto realmente conecta conmigo. Parece muy sencilla, pero es una pregunta bastante profunda que te invita a reflexionar mucho. A mí no me queda más que despedirme, invitarlos a seguir a Patricia, a conectar con ella. Si sientes que este episodio te resonó, pues te invito a quedarte con todas las preguntas que nacieron el día de hoy, a volverte muy curioso y a permitirte que se transformen en un diálogo interno y que ser parte de esta comunidad en contraste es atrevernos a revisar, a redefinir, a reconstruir lo que creemos que es la vida. Con María Alejandra o con Mariale puedes conectar a través de mis redes sociales, GB Piso Mariale y Encontraste Piso tu podcast. Y pues yo encantada de recibirte cada domingo con un episodio y contar con tus comentarios para alimentar, reforzar y elevar la manera en que llevamos este proyecto. No me queda más que despedirles, desearles muy buenas noches y feliz de inaugurar esta temporada, esta tercera temporada con Patricia. Les saludo y que pasen una feliz noche. Bye bye. No damos mapas ni destinos.